Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy, el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta la sesión correspondiente a la semana 24, día 1 del área de comunicación para quinto de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la sesión de esta semana es ¿qué hábitos benefician o perjudican al ambiente? Agenda de la semana 24, día 1. Competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Actividad. Leemos y reflexionamos sobre las acciones que fomentan la conservación del ambiente en la población. El reto. Sintetizamos información utilizando la técnica del fichaje. En la actualidad, ¿cómo ves el medio ambiente en tu casa y en la localidad? Seguramente has escuchado la opinión pública que la contaminación ambiental se ha reducido gracias al confinamiento por la emergencia sanitaria. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Como verás, este tema requiere de tu análisis y de tu opinión. En ese sentido, es necesario que reflexiones sobre los cambios en los hábitos de producción y consumo de recursos en el ámbito familiar, local y nacional para un ambiente más limpio y ecológico que fortalezca la convivencia. A continuación, vamos a observar el siguiente video y luego reflexionaremos acerca de la siguiente situación. Un día nos fuimos a dormir y al día siguiente la vida como la conocíamos cambió. En la calle solo se escuchaban sirenas porque nuestros héroes nos cuidaban mientras nos quedábamos en casa. El mundo entero se detuvo para sanarse de la pandemia y descubrimos que también necesitaba sanarse de nuestra contaminación. ¿Sabías que la basura que generamos en el Perú podría llenar hasta 3 veces el Estadio Nacional todos los días del año y que es muy poco lo que se recicla? Después de mucho tiempo, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. El cielo despejado nos deja ver la belleza natural de nuestro país. Y mientras nos quedamos en casa, la naturaleza se sana. Ahora depende de nosotros seguir cuidándola, reciclando desde casa. Porque los residuos que no reciclamos no desaparecen. Se vuelven basura que termina en el mar y en los ríos, daña a nuestros animales y contamina las ciudades. Por eso en casa separamos los plásticos, el vidrio y los cartones del resto de residuos. Por eso, en casa yo reciclo. ¿Y tú? ¿Ya reciclaste hoy? Gobierno del Perú. El Perú primero. Así como en el video observado, hay algunas noticias o reportajes en donde se ve o escucha que el medio ambiente se ha visto favorecido por el confinamiento humano, dando a entender que los cambios drásticos por el COVID-19 han provocado la disminución de la contaminación. Eso significa que nuestros hábitos han cambiado. ¿Qué opinas al respecto? Es momento de trabajar. Ve, trae tu cuaderno de comunicación o tu portafolio de evidencias y a continuación vamos a escribir y responder a las siguientes interrogantes. Primero, ¿crees que el problema ambiental se ha resuelto con el confinamiento por el COVID-19? Explica por qué. ¿Qué hábitos de producción o consumo han cambiado en tu localidad para mantener un ambiente limpio y ecológico que favorece la convivencia? 3. ¿Qué acciones se practican en tu localidad que benefician o perjudican al medio ambiente? Argumenta y justifica. Escribe tus respuestas a partir de tu conocimiento sobre el tema. También puedes indagar con tus familiares en tu hogar y es importante que puedas ampliar el tema con otras fuentes. Para ello te proponemos que elabores fichas mixtas para recolectar la información de los textos que vayas a leer. A continuación, vamos a leer el texto 1, que lleva como título Plan Nacional de Acción Ambiental. Antes de leerlo, necesitamos que observes las imágenes de ambas páginas y luego leas las notas a pie de página.
La nota a pie de página es la información que se encuentra al final de la página. Esto te sirve para predecir su contenido y prepararnos para una lectura comprensiva. Vamos a leer el texto. ¿Ves las imágenes? Vemos casas. ¿Y qué más es lo que observas? Muy bien, grandes cantidades de basura. En el Perú, la gestión integrada de residuos sólidos aún es un tema pendiente en la agenda de las autoridades municipales. En muchos casos, los residuos son depositados al aire libre, sin tratamiento previo, situación que se agrava con el crecimiento poblacional y la expansión de áreas urbanas, a lo que se suma que en los últimos 10 años la generación per cápita de residuos creció en un 40%, alcanzando el año 2009 a 0.78 kilogramos de habitante por día. La composición física de los residuos sólidos es predominantemente materia orgánica, compuesta principalmente por restos de alimentos. Los materiales de evidente potencial de reciclaje son casi el 21% plástico, papel, cartón, metales, vidrio. En el 2009 se encontraban en funcionamiento 8 rellenos sanitarios autorizados, el 50% ubicado en la provincia de Lima, bajo administración privada, y el 50% restante en la sierra, en las provincias de Carhuaz, Huaraz, Concepción y Cajamarca. Sin embargo, en la selva no existe ninguna infraestructura formal de disposición final o tratamiento de residuos sólidos. La disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios en el país es del 30.9%, 30.6% en Lima y 0.3% en el resto del país, considerando que de manera formal o informal se recupera aproximadamente un 14.7%. Se concluye que más del 54% de los residuos estarían siendo dispuestos en el ambiente o en botadores controlados. Se estima también que hay 108.595 recicladores a nivel nacional. De ellos, 4.737 están asociados a 127 organizaciones. Existe una demanda insatisfecha promedio del 16% en el servicio de recolección de servicios sólidos municipales de las áreas urbanas del país, lo que equivale a 2.424 toneladas de residuos sólidos que no son recolectados. De esta cantidad, el 33% corresponde a la sierra, 796,7 toneladas diarias, el 51% a la costa, 1.235 toneladas diarias y un 14% a la selva, 392 toneladas diarias. En el 2009, las empresas comercializadoras registradas superan en un 42% a las empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos. La formalización de las EPS-RS y S-RS está permitido ordenar el mercado en 17 departamentos del país, donde Lima, sobre todo Lima Metropolitana, presenta el 62% y 64% respectivamente de las empresas inscritas. Al 2010, las municipalidades provinciales que cuentan con programas de segregación y recolección selectiva son Coronel Portillo, Huaraz, Cajamarca, Piura, Callao y Puno. En Lima Metropolitana, Surco, Villa El Salvador, La Molina, San Juan de Miraflores, entre otras. Como parte de la solución de este problema, el MINAM viene implementando el programa de desarrollo de sistemas de gestión de residuos sólidos en zonas prioritarias, el cual se enmarca en la estrategia de coeficiencia, con una inversión de 126.5 millones de dólares al ser desarrollado en 2 etapas, con financiamiento externo y fondos de contrapartida nacional según detalle. En la primera etapa, 31 proyectos de ciudades prioritarias elaborados por las unidades formuladoras de las municipalidades de Tumbes, Piura, Sullana, Talara, Paita, Sechura, Puno, Juliaca, Zángaro, Ilave, Abancay, Puerto Maldonado, Huánuco, Boyobamba, Tarapoto, Santiago, en Ica, Chincha, Huacho,
Nuevo Chimbote, Ferreñafe, Tarma, Chachapoyas y Aymaraes, a ser financiados por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, y los proyectos de Bagua, San Juan Bautista, Oxapampa, Posuso, Huamanga, Andahuaylas, Yauyos y Chancay con financiamiento del Banco Internacional de Desarrollo. En la segunda etapa hay recuperación de botaderos e inclusión de conglomerados con financiamiento del JICA. Del mismo modo, el MINAM viene gestionando un proyecto en Chiclayo con financiamiento de la cooperación suiza por aproximadamente $10 millones. Asimismo, el proyecto de gestión fortalecida del medio ambiente para atender problemas prioritarios STEM, ejecutado con apoyo de USAID, ha desarrollado diplomados del programa de asistencia técnica del 2007 al 2009, en cuyo marco se han formulado 89 proyectos de inversión pública, con 4,79 millones de habitantes beneficiados, en su mayor parte del departamento de San Martín, 17%, seguido por Puno, 12%. De otro lado, se genera aproximadamente 2.410.189 toneladas al mes de residuos del ámbito no municipal, de los cuales el 59,45% corresponde al sector industrial, el 16,13% al sector agrario y el 9,45% al sector minería. Los residuos electrónicos en la mayoría de ciudades son arrojados junto con los residuos sólidos domésticos, disponiéndose en el país de 3 plantas de reciclaje para estos ubicados en Lima. Al Perú ingresan al año más de 2.000 toneladas de equipos celulares nuevos, cuya vida útil es alrededor de 2 años. A fines del año 2008 se registró cerca de 5.000 toneladas de equipos celulares en desuso, desconociéndose su destino final. Como se te dijo, es muy importante que revises los pies de página. En el pie de página encontrarás las fuentes de donde han sido sacada cierta información que se ha utilizado en el texto que acabamos de leer. A continuación, ve y trae tu cuaderno del área de comunicación o tu portafolio de evidencias para tomar nota de las siguientes interrogantes. Primero, ¿qué observas en la primera imagen? ¿Te hace recordar algo que hayas visto? En el pie de página dice MINAM. ¿Sabes qué significa o a qué se refiere? 3. ¿Qué observas en la segunda imagen? ¿En tu localidad hay alguna situación similar a esta? 4. ¿De qué tratará el texto? Te proporcionará información que necesitas para argumentar tus opiniones sobre acciones que perjudican al medio ambiente. Recuerda que puedes volver a releer el texto y subrayar las partes más importantes. A continuación, vamos a hablar sobre la técnica del fichaje, porque de eso se trata el reto de esta semana. ¿Qué es el fichaje? El fichaje es un proceso de recopilación y extracción de datos importantes en nuestro proceso de aprendizaje. ¿Y de dónde vamos a recopilar y extraer esa información? De las distintas fuentes bibliográficas, llámense libros, revistas, etc. En esta ocasión vamos a hablar sobre las fichas mixtas. Las fichas mixtas es la fusión, la unión de 2 tipos de fichas. La primera, que es una transcripción, que consiste en la copia textual igualita de un fragmento de una determinada fuente, por ejemplo, un concepto importante, un testimonio u opinión. Es decir, seleccionas una parte del texto que consideras relevante y la copias tal cual. No te olvides de colocarla siempre entre comillas. Y el otro tipo de ficha que se une a esta fusión es la ficha resumen. Es una presentación reducida de los aspectos más importantes del texto citado, del texto mencionario o del comentario, que es la interpretación o valoración personal del autor de la ficha sobre el texto que estás mencionando. Recuerda que en este tipo de fichas siempre debes de consignar los datos bibliográficos, como el siguiente ejemplo. Como ves, en la parte superior comenzamos mencionando el nombre del autor, el título del libro
o de la revista o de la publicación, la editorial y la página de donde hemos extraído la información. Como ves, está entre comillas la información que ha copiado textualmente, literalmente del texto. Lo que está entre comillas es una copia literal, es idéntica. ¿Sí? Recuerda que al concluir la lectura debes de revisar las fichas que hayas elaborado sobre el texto y esas fichas colócalas en tu portafolio. No te olvides de enviar una evidencia a tu profesor. Eso sería todo por hoy. Gracias.